esa necesidad que hay en este hogar. En esta hora, Padre Celestial, yo te aclamo, Padre, por aquel que está pasando, Señor amado, una necesidad, que no tiene un trabajo, mi Dios eterno. Que tú seas, Padre, supliéndole, mi Dios amado. Gracias te doy, Padre Celestial. Bendice al dador alegre, bendice la ofrenda, bendice los diezmos, Señor, derrama bendición sobre cada uno del que va a estar diezmando y ofrendando, y al que no tiene, Señor amado, tú seas, Padre, supliendo esa necesidad que hay en su hogar, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Así vamos a estar entonando un coro para la gloria del Señor. Todos juntos, hermanos. ¿Cuánto esperan el día glorioso? Gloria al Señor, aleluya. Prepárese, hermano, para estar en ese día. Gloria al Señor. Cuán glorioso será la mañana cuando venga Jesús el Salvador. Las naciones unidas como hermanas, bienvenidas haremos al Señor. Cuán gloriosa será la mañana cuando venga Jesús el Salvador. Las naciones unidas como hermanas, bienvenidas haremos al Señor. No habrá necesidad de la luz del resplandor, ni el sol de tu luz, y cuando ahí ya todo habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús es Rey de gloria, para siempre será consolador. El cristiano fiel y verdadero, y también el obrero de valor, y la iglesia la esposa del Cordero, esperamos la mañana gloriosa para dar la bienvenida al Dios de amor, donde todo será color de rosa, en la santa presencia del Señor. Y no habrá necesidad de la luz del resplandor, ni el sol da su luz, y tampoco su calor. Ahí ya no habrá ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús es Rey de gloria, para siempre será consolador. Gloria al Señor, aleluya. Y hasta aquí mi tiempo, amados hermanos, y el tiempo con nuestro hermano Elías. Sígase gozando. Y a su nombre, gloria al Señor, su nombre, gloria a Jesús. Denle un aplauso fuerte al Señor esta tarde, gloria a Jesús, porque Dios ha sido bueno, gloria al Señor, con nuestras vidas. Gloria a Jesús. Denle un aplauso más fuerte por la visita esta tarde. Gloria al Señor, que Dios nos bendiga, gloria a Jesús. Queremos decirle, gloria al Señor, que nos gozamos tenerlo acá entre nosotros. Es muy importante para nosotros que la visita venga, que los amigos se acerquen a escuchar el Evangelio, la palabra, que nos conozcan, porque el único que puede hacer la obra es el Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Reciban salud de nuestro pastor, gloria a Jesús. Él se encuentra, gloria al Señor, en una, gloria a Jesús, aleluya, diligencia de parte de la obra, gloria al Señor, en la ciudad de Pasco. Gloria al Señor, pero Él les manda salud, gloria a Jesús. Él estará regresando esta noche, gloria a Jesús. Pero sabemos que el Señor está con nosotros, iglesia, y creo que Él se va a sentir, gloria al Señor, gloria a Jesús, bendecido, que el pueblo vino a adorar al Señor esta tarde, gloria al Señor. Y qué gozoso es cuando el pueblo, aleluya, sabe lo que tiene que hacer, gloria al Señor, y se deja sentir, se deja llevar, perdón, por el sentir que el Espíritu Santo pone de ir a la casa del Señor y de adorar su nombre, gloria al Señor. Hermano, gloria a Jesús. Sin quitarle más tiempo, gloria al Señor, vamos a ir a la palabra esta tarde, gloria al Señor. Bendito sea Cristo. Sabemos que Dios siempre nos prepara, gloria al Señor, para lo mejor, a lo último, gloria al Señor. Y lo mejor ha llegado, gloria al Señor, su palabra, gloria a Jesús, la que nos ministra, la que nos habla.
Apocalipsis capítulo 3, gloria al Señor. Bendito sea Cristo. Es más conocido, gloria al Señor. Vamos a estar estudiando un poco la palabra esta tarde, gloria al Señor. Bendito sea Cristo. Verso 20, gloria a Jesús. Apocalipsis capítulo, gloria al Señor. Gloria a Jesús. Verso, gloria al Señor, 20, gloria al Señor. Cuando lo tenga me contesta con un amén, hermano. Gloria a Jesús. Bendito sea el Señor. Vamos a leer su palabra honrando al Padre, al Hijo y con la comunión de su Santo Espíritu. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. Gloria al Señor. Fíjense que no dice al templo, dice a él. Y nosotros vamos al templo hoy, gloria a Jesús. Y cenaré con él y él conmigo, gloria a Jesús. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, gloria a Jesús. Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Aleluya. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor, lo poderoso, te damos la gloria esta tarde, Padre, porque sabemos, Señor, que, Padre, no hay mejor tiempo, Señor, en nuestras vidas que el estar, Señor amado, dedicándolo completo a ti, Dios poderoso. Padre Santo, nos ha, Señor amado, bendecido este día, Padre, desde que abrimos nuestros ojos y aún mientras dormíamos, Dios, ahí estaba tu presencia guardándolos, Padre Santo. Pero esta tarde, Dios bendito, Señor, venimos, Señor amado, a escuchar tu palabra, Dios, que seas tú, mi Dios, hablándonos a nuestra vida, Señor. Queremos tu consejo, Dios poderoso. Queremos, Señor, ser ministrados por tu palabra, Dios, porque sabemos, Señor, que solo no podemos, Dios eterno. Sabemos que necesitamos de ti, Señor, para caminar, Padre, en este peregrinaje, Dios del cielo. Padre Santo, mediante esperamos la venida, Señor, de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. En el nombre de Cristo, danos la guianza esta tarde, Señor, para que esta palabra, Dios poderoso, venga, Señor amado, aleluya, con Padre Santo, con ese efecto que Dios, que tu Padre, tu palabra, Señor, ha designado. Padre, en el nombre de Cristo te damos gracias, Señor. Amén, gloria a Dios. Bendito, aleluya. Podemos tomar asiento, gloria a Jesús. Santo es el Cordero de gloria, gloria a Jesús. Bendito sea el Señor. Vamos a predicar bajo el tema, gloria al Señor. Jesucristo está llamando a tu puerta, gloria al Señor. Bendito sea Cristo. Poderoso es el nombre de Jesús, gloria al Señor. A través del Apocalipsis, hermano, gloria a Jesús, podemos ver cómo Dios habla, gloria al Señor, a diferentes tipos de iglesias de Asia Menor, aproximadamente en los primeros 100 años del primer siglo de la cuenta que nosotros llevamos desde que Jesucristo estuvo en la tierra. Y llama la atención, gloria al Señor, que el Señor es bien detallista y comienza a hablar a las diferentes iglesias, y Dios siempre tiene algo que hacerle ver. Dios siempre habla a través del apóstol Juan. Él siempre saca a relucir aquellas cualidades buenas de la iglesia, pero también podemos ver cómo Dios saca a relucir las deficiencias y lo que era necesario cambiar, gloria al Señor, mejorar, para estar, gloria al Señor, en sintonía con el Señor. Aleluya. Poderoso Dios. Cabe también resaltar, hermanos, que es triste como una iglesia, como esta iglesia a la cual se escribe esta carta, en la cual nosotros hemos leído los últimos versos, es una iglesia muy joven para el tiempo en que Jesús fue al cielo, gloria al Señor. Habían pasado tal vez no más de 30, 40, 50 años aproximadamente
En el año 90, gloria al Señor, se tiene un aproximado, se escribieron estas revelaciones de parte de Jesucristo para la iglesia. Y es triste cómo esta iglesia se había desenfocado, había perdido el propósito de lo cual Jesús había dejado, gloria al Señor. El apóstol Juan estaba, gloria al Señor, estaba vivo todavía. Estaba, gloria al Señor, estaba sufriendo tal vez allá en la isla de Patmos, estaba ya sirviendo, estaba encarcelado, gloria al Señor, aleluya, estaba ahí, estaba pagando un precio por servir al Señor. Pero el Señor lo bendice y le da esta revelación preciosa, gloria al Señor, que es el Apocalipsis, aleluya. Y vemos cómo, gloria al Señor, esta iglesia, a pesar que había pasado poco tiempo, esta iglesia había olvidado, gloria al Señor, el verdadero llamado de parte de Dios, gloria al Señor. Esta iglesia se había parado de una manera, gloria al Señor, podríamos decir desafiante delante de la presencia de Dios. Era una iglesia que tal vez no carecía de nada material, gloria al Señor. Bendito sea Cristo. Y era triste como esta iglesia, gloria a Jesús, había, gloria al Señor, desenfocado las cosas espirituales y se había enfocado, aleluya, en las cosas materiales. Pero el Señor Jesucristo, que en todo, gloria al Señor, Él nos está llamando, nos está siempre llamando la atención y diciendo, gloria al Señor, aleluya, es de esta manera que yo quiero que me sirvas. Alabado sea Cristo, bendito sea el Señor. Cabe también mencionar que estos pasajes son muy conocidos, que este mensaje es dado al ángel de la iglesia. Pero déjeme decirle, gloria al Señor, esta tarde, que el Señor Jesucristo en el propósito estaba, gloria al Señor, que ese mensaje llegara a cada uno de los miembros de esa iglesia, gloria al Señor. Así como esta tarde, gloria al Señor, el propósito de Dios es que este mensaje llegue a nuestra vida, gloria al Señor, porque el Señor, bendito sea Cristo, nos conoce. Gloria al Señor, Dios conoce nuestro proceder, Dios conoce nuestro corazón, Dios conoce las razones por las cuales estamos esta tarde, gloria a Jesús. Y el Señor Jesucristo, aleluya, el Dios Todopoderoso, gloria al Señor, se presenta y Él dice, bendito sea el Señor, y le dice, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, gloria al Señor. Note, gloria a Jesús, que el Señor se presenta como el amén, gloria al Señor. En primer lugar, gloria a Jesús, el Señor se presenta como el amén, se presenta, gloria al Señor, como bendito sea Cristo, aleluya, como el sello de la aprobación divina, gloria al Señor. Él está ahí, bendito sea el Señor, hablándole a la iglesia, aleluya. El apóstol Pablo, cuando habla en la segunda carta de los Corintios, él está hablando de las promesas de Dios para su iglesia y también para nosotros. Y él está diciendo, aleluya, las promesas de Dios no son un tal vez o quizás o tal vez. No podemos claudicar en las promesas de Dios, porque las promesas de Dios son en el amén, gloria al Señor, porque lo que Cristo ha hablado, eso se cumplirá. ¿Cuántos están conmigo esta tarde? Aleluya. Y el Señor Jesucristo entra, gloria al Señor, en escena y comienza a hablarle al apóstol Juan y le dice, gloria al Señor, escribe al ángel de la iglesia, he aquí el amén, gloria al Señor, aleluya, bendito sea Cristo. Él está dando a entender, gloria al Señor, queriendo decir, aleluya, lo que yo he hablado, eso se cumplirá, gloria al Señor. Lo que yo he dicho en mi palabra, gloria al Señor, eso se cumplirá, bendito sea el Señor. No hay razón por la cual estar claudicando, gloria a Jesús. Porque la iglesia cuando comienza a padecer, cuando comienza, gloria al Señor, a cambiar, bendito sea Cristo, de una u otra manera, como para aflicción, como para comodidad, la iglesia tiende a desacomodarse, a desviarse del propósito del cual Dios nos ha dejado, aleluya. Pero Jesucristo dice, he aquí el amén, gloria al Señor, bendito sea el Señor, aleluya. Y sigue hablando el Señor, gloria a Jesús. Él dice, bendito sea el Señor, he aquí, gloria al Señor, aleluya, el amén, el testigo fiel
y verdadero, gloria al Señor, aleluya, bendito sea Cristo, alabado sea el Señor. Pareciera que el Señor estuviera encarándole a esta iglesia, bendito sea el Señor, su indiferencia, su infidelidad, gloria a Jesús, queriéndole decir, aleluya, yo soy Jesucristo, yo caminé a la cruz, gloria al Señor, y yo fui fiel en el mandato que me hizo mi Padre, aleluya, yo caminé, gloria al Señor, porque tenía una encomienda de parte de mi Padre, gloria al Señor. Y el Señor Jesucristo estaba diciendo, he aquí el amén, el testigo fiel, aleluya, gloria al Señor. Y note cómo el Señor se presenta en varias partes del Apocalipsis como el testigo fiel, gloria al Señor. Bendito sea el Señor, aleluya. A otra iglesia le dice, sé fiel hasta la muerte, gloria al Señor. Bendito sea Cristo. En el capítulo 19 de Apocalipsis podemos ver cómo se presenta, aleluya. Él viene en un caballo, gloria al Señor. Dice que su nombre era fiel y verdadero, aleluya. Haciendo la diferencia con nuestro Dios, aleluya. No es hombre de variación, sino que en Él es verdad, en Él es luz, aleluya. Y las tinieblas no podrán contra su iglesia, aleluya. Poderoso es el nombre de Jesús. Y el Señor comienza, aleluya, a hacer, gloria al Señor, este dictado, bendito sea Cristo, al apóstol Juan, con el propósito que ese mensaje llegara, gloria al Señor. Porque bendito sea Cristo, hoy en día, gloria al Señor, y a pesar que esta iglesia estaba hace poco tiempo que Cristo había subido, gloria al Señor, pero ya estaba cayendo en la infidelidad, gloria a Jesús, en la indiferencia, gloria al Señor. Y Jesucristo recalca esto y dice aquel amén, el testigo fiel, gloria al Señor, el que no cambia, gloria a Jesús. Poderoso es Dios, aleluya. Alabado sea el Señor, aleluya, gloria a Jesús. Bendito sea el Señor, gloria a Jesús. Alabado sea Cristo. Yo soy el testigo fiel y verdadero, gloria a Jesús. Bendito sea el Señor, aleluya. El principio de la creación de Dios, aleluya, gloria al Señor. Bendito sea Cristo. Vamos a aclarar este versículo porque, gloria al Señor, este versículo ha sido usado por sectas, gloria al Señor, para decir que Jesús es una criatura, ha sido creado, gloria al Señor. Bendito sea Cristo. Pero cuando vemos la carta, el Evangelio de Juan, gloria al Señor, y cuando vemos Juan presentando al Verbo, presentando a Jesucristo, él dice, aleluya, y el Verbo estaba y el Verbo era Dios, aleluya. Todas las cosas por él fueron hechas, gloria al Señor, aleluya. Bendito sea Cristo. El Señor se está presentando como aquel que tiene el poder de hacer las cosas, aleluya, diciéndole a la iglesia, gloria al Señor, mira, yo conozco tu situación, bendito sea el Señor, pero aquí está el que hizo todas las cosas, aleluya, bendito sea el Señor. Jesucristo no es una criatura, Jesucristo es Dios, gloria al Señor. Pero Juan nos da a entender, aleluya, que de Él provienen todas las cosas. Cuando dice Él es el principio de la creación, Él está diciendo, Él es el creador de todo, aleluya. En Él se originan todas las cosas visibles e invisibles, aleluya. Y Él es el Dios todopoderoso, gloria a Jesús, que tiene el poder sobre su iglesia, aleluya. Y le está diciendo, gloria al Señor, yo soy el amén, el testigo fiel, aleluya. Gloria al Señor, aleluya, bendito sea Cristo. El principio de la creación de Dios, aleluya. Yo tengo el poder, le dice Jesús, aleluya, para cambiar las cosas. Yo tengo el poder para cambiar las cosas, gloria a Jesús. Bendito sea el Señor. Alabado, ¿cuánto estamos entendiendo esta tarde, gloria a Jesús? El apóstol Juan dice en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios, aleluya. Este era el principio con Dios y todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho, aleluya, fue hecho, gloria a Jesús, aleluya. Qué importante es entender esto, bendito sea el Señor, porque ahí andan enemigos de la cruz de Cristo, gloria al Señor, hablando, bendito sea el Señor, aleluya, y poniendo, gloria a Jesús, aleluya, a Cristo al nivel de una criatura, gloria a Jesús. Pero ¿cuántos sabemos que Dios, aleluya, gloria a Jesús? Alabado Dios, aleluya. Verso 15, yo conozco tus obras, bendito sea el Señor. Quiero que me siga, que me vaya siguiendo, gloria a Jesús. Bendito sea el Señor. Yo conozco tu proceder, iglesia, gloria al Señor. Bendito, escribe el ángel de la iglesia, gloria al Señor,
apóstol Juan, gloria al Señor. Escribe al ángel de la iglesia, aleluya. Dile que el Dios Todopoderoso, el que escribió, gloria al Señor, aleluya, el que mandó todas las cosas, aleluya, el que ha dado esta palabra, está hablando, aleluya. Y le está diciendo, dile a la iglesia que yo conozco el proceder, gloria al Señor. Yo conozco todas las cosas, yo conozco, aleluya, lo visible y lo invisible al hombre, aleluya. Yo conozco, gloria al Señor, los propósitos. Yo conozco, bendito sea el Señor, aleluya, porque esta tarde aquí, bendito sea el Señor. Yo conozco tu proceder, aleluya, gloria a Jesús. Y el Señor por eso se presenta, gloria al Señor. Él se está presentando, gloria a Jesús, aleluya. De esta manera, bendito, para que no quede ninguna duda, para que no digan gloria al Señor, bendito sea el Señor, fue un invento del apóstol Juan, o gloria al Señor, un invento del pastor, sino que el Señor Jesucristo, porque el Apocalipsis, aleluya, bendito sea el Señor, no es del apóstol Juan, sino que es de la mano de Jesucristo, es de la inspiración del Señor Jesucristo, gloria al Señor. Alabado sea el nombre de Jesús, alabado sea Cristo, que ni eres frío ni caliente. Bendito sea el Señor, alabado sea Cristo. Ojalá fuese frío o caliente, gloria al Señor, aleluya. Bendito sea el Señor. Déjeme decirle algo, gloria al Señor. El Señor Jesucristo, cuando caminó por la tierra, Él tenía cuidado, Él hablaba con la gente, Él hablaba, bendito sea el Señor. Él sabía a quién se refería, gloria al Señor. Él venía, gloria al Señor, a hablar delante del pueblo, delante de los campesinos, y comenzaba a hablar, y el sembrador salió a sembrar, aleluya. La palabra de Dios es la semilla, gloria al Señor. El sembrador es el Señor. Hablaba de peces, hablaba de pescar, gloria al Señor. Hablaba conforme al contexto de la época, conforme al tiempo, para que no haya duda, para que no digamos, gloria al Señor, parece que no entiendo la palabra, se me hace que me equivoqué de lugar, se me hace que hoy no era para mí la palabra, aleluya. Pero el Señor, yo sé que está hablando a tu corazón esta tarde, porque el Señor sabe cómo hablarle a cada quien, aleluya. El Señor sabe hablarme a mí, aleluya, pero también el Señor tiene para ti esta tarde, gloria al Señor. Bendito sea Cristo, aleluya. Alabado sea el Señor. Y debemos aclarar, gloria a Jesús, que esta ciudad de, gloria al Señor, de la Odisea, bendito sea el Señor, tenía, gloria a Jesús, acueductos, tenía un suministro de agua, gloria al Señor, que era muy famosa por aguas termales, por aguas calientes, medicinales. Bendito sea el Señor, que de alguna manera dicen los historiadores, gloria al Señor, que cuando estas aguas pasaban por áreas frías, era probable que cuando estas aguas llegaran a donde estaba la población, ya no llegaran calientes como estaban las aguas termales, gloria al Señor, sino que llegaran tibias, bendito sea el Señor. Así que esta iglesia estaba, gloria al Señor, iba a saber, iba a entender cuando el Señor, aleluya, cuando el ángel de la iglesia leyera esta carta, bendito sea el Señor, ellos iban a entender, gloria al Señor, la posición, bendito sea Cristo, aleluya. Alabado sea el Señor. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, gloria al Señor. Bendito sea Cristo, aleluya, gloria a Jesús. No podemos vivir de una manera neutral, pueblo de Dios. No podemos vivir de una manera, gloria al Señor, aleluya, en la cual, bendito sea Cristo, ni me meto ni me salgo, aleluya. Tenemos un llamado de parte de Dios a definirnos, gloria al Señor. Es el mismo problema que ha tenido el pueblo de Israel desde todos los tiempo, gloria al Señor. El profeta Elías decía, aleluya, oh gloria al Señor, si Jehová es Dios, decidirnos, gloria al Señor, pero no claudiquéis en dos pensamientos. Y es el mismo mensaje que Dios está hablando a la iglesia y a nosotros esta tarde, gloria al Señor. Oh bendito sea Cristo, aleluya, porque Él está diciendo, gloria al Señor, no podemos ser neutrales, no podemos ser indiferentes, gloria al Señor, aleluya. Tenemos, bendito sea Cristo, aleluya, un llamado de parte de Dios a definirnos, gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Cuando estamos entendiendo, aleluya, gloria a Jesús. El Señor conoce nuestra condición.
El Señor conoce, aleluya, gloria a Jesús, aleluya, cuál es nuestro corazón, cuál es nuestra actitud, bendito sea el Señor. Si nosotros nos santificamos nomás el día de culto, o si nosotros en verdad tenemos una vida consagrada a Dios, gloria al Señor. Y el Señor está diciendo, aquí está el Dios Todopoderoso, aquí está el que no mienta, aquí está el amén, el que ha prometido que vendré y me lo llevaré conmigo, aleluya. Y así será, porque yo, gloria al Señor, soy el amén, el testigo fiel, el que ha venido a dar testimonio del Padre, gloria al Señor, el que ha venido a testificar, bendito sea el Señor, porque aún los religiosos de la época, ellos decían, gloria al Señor, sabemos que tú has venido de Dios, porque las cosas que tú haces, no las hace cualquier hombre, aleluya. Y sabemos que aquí se habla palabra de Dios, aquí hay mensaje de Dios para nuestras almas. Alabado sea el nombre de Jesús. Oh, bendito sea Cristo, aleluya, gloria al Señor. Qué poderoso es Dios y qué bueno es Dios cuando nos habla, gloria al Señor. Alabado sea Cristo, aleluya, gloria a Jesús. No podemos ser simpatizantes del Evangelio, iglesia, gloria al Señor. Tenemos que avanzar, tenemos que agarrarnos de las promesas de Dios. El Señor estaba hablando a aquella iglesia, el Señor tenía el cuidado, bendito sea el Señor, porque Dios es un Dios justo, es un Dios de amor que nos hace ver la condición. Él está diciendo, yo conozco tu proceder, yo conozco tu caminar, yo conozco lo que tú haces en oculto, yo conozco todas las cosas, aleluya, y yo conozco, bendito sea el Señor, que necesita de mí, gloria a Jesús. Alabado sea Cristo, aleluya, gloria a Jesús. Alabado sea el Señor, bendito sea Cristo. Alabado Dios, gloria a Jesús, bendito sea el Señor. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, gloria a Jesús, te vomitaré de mi boca, gloria al Señor. En esos tiempos, gloria al Señor, bendito sea Cristo, cuando estas aguas tibias llegaban a ese lugar, gloria al Señor. Muchos dicen que había, bendito sea el Señor, ellas eran provocadoras de vómito ante la gente, gloria al Señor. De una u otra manera, gloria al Señor, los historiadores dicen, gloria a Jesús, bendito sea el Señor, que las aguas tibias, gloria al Señor, de una u otra manera causaban vómito, bendito sea el Señor. Aunque nosotros espiritualmente sabemos de lo que Dios nos está hablando, gloria al Señor, pero quiero explicarle para que me vaya entendiendo cómo Dios tiene el cuidado para hablarlo, gloria a Jesús, tiene el cuidado, bendito sea el Señor, para hablarnos a nuestra vida, gloria a Jesús. Alabado sea Cristo, poderoso es Dios, aleluya. Verso 17, porque tú dices, yo soy rico, gloria al Señor, bendito sea el Señor, aleluya. Me imagino, bendito sea Cristo, aleluya, que habrá habido alguno, bendito sea el Señor del Señor, aleluya, que en ese tiempo habrá dicho cuando escuchó aquella carta, gloria al Señor, pero ¿por qué el Señor me está hablando eso? ¿Por qué me está diciendo que soy tibio? ¿Por qué me está diciendo, gloria al Señor, que yo necesito acercarme, que yo necesito estar a cuentas con Dios? Pero el Señor nos hace ver la condición y Él dice, aleluya, gloria al Señor, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, bendito sea el Señor, aleluya. Podemos ver, gloria al Señor, aleluya, cuando aquellos los hombres subieron allá, bendito sea Cristo, ellos iban a adorar al templo, pero dice la palabra, aleluya, que el publicano fue y dijo, Señor, ten misericordia de mí que soy pecador, ten misericordia, gloria al Señor, de mí, gloria a Jesús, aleluya, que yo necesito de ti para vencer la tentación. Alabado sea el nombre de Jesús. Yo necesito día con día caminar en tu presencia, gloria al Señor. Yo necesito congregarme, yo necesito alimentarme del espiritual, aleluya, porque humanamente no podemos, bendito sea el Señor. Pero tristemente había uno, gloria al Señor, que decía, yo cumplo con todo eso, gloria a Jesús, yo cumplo con todo eso, aleluya, gloria al Señor. Yo vengo, bendito sea el Señor, a ver qué veo, gloria a Jesús, a ver cómo está el culto hoy, gloria al Señor, pero bendito sea Cristo, pero como que en mí no hay tanta necesidad, como que de ese Cristo, gloria al Señor, que dicen que murió, pero como que sí murió, pero como que yo estoy bien así, gloria a Jesús. Esa es la actitud que estaba, gloria al Señor, mostrándole el Señor a aquella iglesia, gloria a Jesús.
Tú dices, yo soy rico, gloria al Señor, y de ninguna cosa tengo necesidad. Alabado sea el Señor, bendito sea Cristo, aleluya. Oh, gloria a Jesús. Pero a veces nos equivocamos nosotros en nuestro diagnóstico personal. A veces en la iglesia, gloria a Jesús, aleluya. Tal vez yo me puedo justificar, yo puedo decir, yo soy bueno, aleluya. Tal vez yo no quise ofender al hermano, aleluya. Tal vez no es gloria al Señor, el hermano ni se fijó, pero el Señor es el que evalúa nuestro caminar, gloria a Jesús. Es el Espíritu Santo el que está, gloria al Señor, redarguyendo en nuestros corazones. Lo más seguro es que cuando nos justificamos de acuerdo a nuestro corazón, lo más seguro, aleluya, un 99% que vamos a estar equivocados, gloria al Señor. Un 99%, aleluya, es que vamos a estar alejándonos de Dios, porque nadie puede justificarse su propia justicia, aleluya. Debemos de ir a la justicia de Dios, debemos de ir a la palabra de Dios, aleluya. Debemos de ir, gloria al Señor, al propósito, bendito sea el Señor de Jesucristo, aleluya. Ciertamente no hay hombre justo, dice la palabra, aleluya, en la tierra que haga el bien y que nunca peque, gloria al Señor. Alabado sea Cristo, aleluya. Ciertamente bendito sea el Señor. Oh, gloria a Jesús. No hay, bendito sea Cristo. Y no sabe, dice el Señor, aleluya, gloria a Jesús, que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo, gloria al Señor. Aquella iglesia, bendito sea el Señor, a pesar de que tenía las promesas de Dios, tenía el mensaje fresquecito de parte de Dios, aleluya, que se estaba desviando, bendito sea el Señor, alabado sea Cristo, aleluya, que se estaba desviando en la religión, en gloria al Señor, así como cuando Adán y Eva, gloria al Señor, ahí estaban cuando estaba el Señor en su presencia, cuando aquel hombre obedeció a Dios, cuando aquel hombre caminó en la presencia de Dios, estaba ahí caminando, bendito sea el Señor, alabado sea Cristo, aleluya. Pero ¿qué pasó cuando pecó, gloria a Jesús? Bendito sea el Señor, comenzaron a alejarse, gloria a Jesús. No fueron a Dios, gloria al Señor, bendito sea Cristo. No fueron a pedir perdón a Dios, gloria al Señor. Porque aún Adán y Eva, gloria al Señor, aleluya, bendito sea Cristo, ellos, bendito sea el Señor, ellos no pecaron de una manera descarada delante de Dios, aleluya. Ellos, gloria al Señor, ellos dijeron, Señor, vamos a hacer los mandamientos, vamos a obedecer, no comeremos de ese árbol, alabado sea el Señor. Pero de una u otra manera, gloria a Jesús, comenzaron, gloria al Señor, a desviarse del propósito de Dios, aleluya. Oh, bendito sea Cristo, aleluya. Y hay un Dios todopoderoso, gloria a Jesús, que no podemos engañar, gloria a Jesús. Hay un Dios poderoso que todo lo ve, bendito sea el Señor. Y este Dios todopoderoso estaba diciéndole a la iglesia, mira, gloria al Señor, tú dices, eres rico, aleluya, de ninguna cosa tienes necesidad, gloria al Señor. Mire, mi hermano, vamos a hablar materialmente, aleluya. Mire qué mal, gloria al Señor, aleluya, le ha hecho ese evangelio de la prosperidad al verdadero evangelio, gloria al Señor. Cuánta gente está desviada, enfocada en lo material, pero no son salvos. Alabado sea Cristo, aleluya. Usted y yo que se nos predica la palabra podemos darnos cuenta cuando aquel evangelio está diluido, bendito sea el Señor. Pero hay un evangelio verdadero, hay un evangelio que demanda, hay un evangelio que dice, gloria al Señor, no es a tu manera, no es con tu religión, sino que necesito cubrirte, aleluya. Necesito, déjame tratarte, déjame, gloria al Señor, entrar a tu vida, gloria al Señor. Y déjame escanearte, gloria al Señor. Déjame decirte cuál es tu condición, gloria al Señor. Porque lo más seguro que nosotros, gloria al Señor, vamos a salir aprobados. Pero cuando vamos nosotros delante, bendito sea el Señor, del Espíritu Santo, delante de la palabra de Dios, aleluya, vamos a salir, bendito sea el Señor, aleluya, necesitados de la gracia salvadora de Dios, gloria a Jesús. Y lo bueno es que esta tarde el Señor está con nosotros. El Señor está esta tarde, aleluya, gloria a Jesús. Bendito sea, hablándome esta tarde, gloria al Señor, a mí, gloria a Jesús. Porque bendito sea el Señor, quiere que yo enderece también mis caminos, gloria a Jesús. Y ese es el amor de Dios hablando a mi vida, gloria al Señor. Gloria a Jesús, aleluya. Verso 18, gloria a Jesús. Por tanto, dice, yo te aconsejo, gloria a Jesús. Bendito sea el Señor, que de mí compre, gloria a Jesús, oro refinado, gloria a Jesús. Déjame decirte, gloria al Señor. El Señor le dice, yo conozco tu condición, gloria al Señor. Iglesia de la Odisea, aleluya.
Yo conozco tu condición, aleluya. Yo te he mostrado tu condición, aleluya. Es agua que tú bebes, gloria al Señor. Así de tibia como no te gusta, es agua que te provoca vómito, gloria al Señor. Así es tu condición cuando yo la veo delante de mí, gloria al Señor. Así es la condición del tibio, gloria al Señor. Así es la condición del que no se define delante de Dios. Así es la condición del que está en el mundo y está en la iglesia, gloria al Señor. Porque esa es la realidad del Evangelio, iglesia, aleluya. Esa es la realidad del Evangelio, que necesitamos venir a Cristo, aleluya. Es cierto, no somos buenos, es cierto, bendito sea el Señor, somos pecadores, pero el Señor nos hace ver la condición, porque Él quiere que vengamos a Él, gloria al Señor, para sanarnos. Bendito sea el Señor. Bendito sea Cristo, aleluya. Nuestra religión no nos puede salvar, gloria al Señor. María no te puede salvar, gloria al Señor. Ninguna virgen te puede salvar, aleluya, gloria al Señor. Ningún santo te puede salvar, gloria al Señor. Alabado sea Cristo, aleluya. Oh, gloria al Señor. Los fariseos del tiempo de Jesús, ellos decían, tenemos a Moisés, tenemos a nuestro padre Abraham, gloria al Señor. Oh, bendito sea Cristo. Y el Señor les decía, Él es el pan allá, bendito sea el Señor. En el desierto, ese pan que comían así literalmente, gloria al Señor, para saciarse, bendito sea el Señor, para saciar su vientre. Pero aquí está el pan del cielo, el pan que da vida para vida eterna, gloria al Señor, el pan que permanece para siempre, el pan que quita el hambre, gloria a Jesús, el hambre del mundo, el hambre de la vanidad, el hambre de ir en pos de la tradición, bendito sea el Señor. Ese Dios es el único que puede quitar los visos de tu vida. Ese Dios es el único que puede cambiar tu corazón. Ese Dios es el único que cambia nuestra mente. Ese Dios es el único que rompe cadenas, aleluya. No hay religión, gloria al Señor. Oh, bendito sea Cristo. Las religiones son excusas que el hombre ha inventado para no ser confrontado con el verdadero mensaje del Dios verdadero, gloria al Señor. Y se excusa, bendito sea Cristo. Hoy en la mañana Dios me decía, aleluya, háblele a otro de Cristo. Yo soy cristiano, gloria al Señor, aleluya, pero no quiero ese evangelio, aleluya. Yo hablo, bendito sea el Señor, lo mismo que tú, pero cuando le hablaba la palabra, bendito sea el Señor, Él no me entendía y Él me rechazaba. Alabado sea el nombre de Cristo, porque la religión no nos puede salvar, gloria a Jesús. Pero el Cristo de la gloria, ese Cristo, sí, gloria al Señor. En Él está la vida eterna, gloria al Señor. En Él está la vida, en Él está esa agua para la vida eterna, aleluya, gloria a Jesús. Alabado sea Cristo, aleluya, gloria a Jesús. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado, gloria al Señor, aleluya. Que de mí compres, aleluya, gloria a Jesús. Que no compres oro, bendito sea el Señor, aleluya. Qué bueno si Dios nos da bendición material, porque eso no es pecado, gloria al Señor. Pero qué bueno estar agradecido y decir, Señor, es tu misericordia, es tu gracia la que me da esto. Alabado sea el Señor. El mundo, bendito sea el Señor, busca el dinero. Alabado sea el Señor, pero lo disfruta, gloria al Señor, alejado de Dios. Y en esa misma, bendito sea el Señor, prosperidad. En eso mismo tiene, gloria al Señor, su fin, porque se aleja, porque dice, yo lo puedo hacer con mis manos, bendito sea el Señor. Alabado sea Cristo, aleluya, gloria al Señor. Pero el Señor está hablándole de una riqueza más que material, sino espiritual, gloria al Señor. Él está hablando, bendito sea el Señor, de un oro, bendito sea el Señor, de algo puro, de algo, gloria al Señor, en lo cual no hay, gloria al Señor, tinieblas, en lo cual no hay mentira, el Evangelio. Yo te estoy dando la palabra, dice el Señor. Yo te estoy dando lo que necesita tu alma, aquello que ha sido pasado, gloria, por el fuego, aquella riqueza espiritual, aquello que tú necesitas para caminar en rectitud delante de mí, gloria al Señor. Oh, bendito sea Cristo. Yo quiero bendecirte también materialmente, pero a mí me importa lo espiritual, dice el Señor. Yo necesito darte, gloria al Señor, aleluya, porque si tenemos lo material, pero si en lo espiritual no andamos muy bien, gloria al Señor, lo más seguro, gloria a Jesús, que vamos a terminar mal, gloria al Señor. Alabado sea Cristo, gloria a Jesús. Bendito sea el Señor. Alabado sea Cristo. La salvación, hermano, gloria a Jesús, es un regalo de Dios. La salvación es un regalo de Dios. Hace más de 2000 años
sea abierta esa puerta de salvación, gloria al Señor. He aquí, dice Corintios capítulo 6, el día de salvación. He aquí el día, gloria al Señor, que tiene más de 2000 años, gloria al Señor. Pero ese día se puede terminar, ese día puede llegar a su fin, gloria al Señor. He aquí el día de salvación, alabado sea Cristo. Y cómo vamos a bendito sea el Señor. En Isaías capítulo 55, gloria a Jesús. En Isaías capítulo 55, gloria al Señor, si me acompaña, gloria a Jesús. Isaías capítulo 55, gloria a Jesús. Alabado sea el Señor, alabado sea Cristo, aleluya. A todos los sedientos, venid a las aguas, dice su palabra. A los que no tienen dinero, aleluya, venid y comprad, comed y venid y comprad sin dinero y sin precio, vino y leche, gloria al Señor. La salvación ya fue pagada, aleluya. La salvación, bendito sea el Señor, es un regalo de Dios, amigo, esta tarde. El Señor quiere salvar tu alma. El Señor quiere, gloria al Señor, que tú entres, bendito al redil del Señor, aleluya. Pero el Señor viene a salvar y a gloria al Señor, a lo que se había perdido. Pero es necesario que tú y yo reconozcamos nuestra condición delante de Dios. Es necesario que nosotros reconozcamos, gloria al Señor, la necesidad de Dios en nuestra vida, gloria al Señor. Porque el Señor quiere que todos sean salvos, aleluya. Pero tristemente no todos serán salvos, porque no todos reconocerán la condición delante de Dios, gloria al Señor. Es un regalo poderoso de parte de Dios. Bendito sea el Señor. Por tanto, dice, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que sea rico, gloria al Señor, aleluya. Bendito sea Cristo. Y vestidura blanca, gloria al Señor, para vestirte, gloria al Señor, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, gloria al Señor. Alabado sea Cristo, aleluya. Literalmente podemos interpretar, gloria al Señor, que el Señor, bendito sea Cristo. La Biblia dice, cuando el apóstol Juan miraba al Señor allá en la revelación del apóstol, allá en el libro de Apocalipsis, dice la Biblia que vestía, gloria al Señor, todo hasta los tobillos, gloria al Señor. Bendito, símbolo de pureza, símbolo de santidad, símbolo de cubrirse, gloria al Señor. Un aspecto, aleluya, nuestro externo, alabado sea el Señor. Pero el Señor quiere cubrirte más allá de eso, aleluya. El Señor quiere cubrirte espiritualmente. Oh, gloria al Señor, aleluya. Oh, por eso es que Adán y Eva, ellos dijeron, oh, bendito sea el Señor. Ellos sabían que habían fallado delante de Dios, pero ellos no corrieron al Señor. Y el Señor le dice, aleluya, Adán, bendito, ¿dónde estás tú, gloria al Señor? Así como el Señor anda buscando al pecador, así como el Señor, aleluya, bendito sea Cristo, desde hace 2000 años envió a su Hijo, y Él dijo, aleluya, hay que ir, gloria al Señor, a hacer la obra. Isaías dice en el capítulo 6, ¿y quién irá por nosotros? ¿A quién enviaremos? Dice el Señor, aleluya. Oh, bendito sea Cristo. Y de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que le cree no se pierda y tenga la vida eterna, gloria al Señor. El Señor quiere cubrirnos con las vestiduras, gloria al Señor de Cristo, aleluya. El Señor quiere cubrirnos con su santidad, con su salvación, con la justicia, bendito sea Cristo, aleluya, de nuestro Señor Jesucristo, gloria al Señor. Porque bendito sea el Señor, nadie puede justificarse en su propia justicia, gloria al Señor, porque lo más seguro, bendito sea el Señor, que vas a salir reprobado, gloria al Señor. Por eso es que es necesario venir a la justicia de Cristo, gloria a Jesús. Por eso es que es necesario, bendito sea el Señor, que vengamos delante del Señor y reconozcamos nuestra condición, aleluya. Aquella iglesia el Señor le hacía ver su condición. Aquella iglesia el Señor le hacía ver, gloria al Señor, le decía, no es a tu manera, gloria al Señor. Mira la Odisea, aleluya, no es, gloria al Señor, porque tú dices, la comunidad, bendito sea Cristo, te ha desviado del propósito. Era una ciudad próspera. Era una ciudad en la cual, gloria al Señor, tenía, bendito sea el Señor, tantos beneficios, agua, tenía, gloria, aguas termales, medicinales, tenía riqueza. La historia dice que fueron
que fue destruida por algunos terremotos, pero esta ciudad no requirió ayuda de otras ciudades porque tenía mucho dinero. Era una ciudad en la cual, gloria al Señor, la abundancia predominaba. Bendito sea el Señor. Y el Señor le enfoca. El Señor le dice, aleluya, mira, tú dices que tienes comodidad, tú dices que tienes riqueza, tienes todo, aleluya, pero te falta algo, estás corto, gloria al Señor. Te acuerdas mi palabra, necesita, bendito sea el Señor, definirte, necesita, gloria al Señor, dejar la tibieza, necesita volverte a mí, al fuego del Espíritu, aleluya, alabado sea su nombre, aleluya. Oh, gloria a Dios, alaba esta tarde, hermano, gloria al Señor, aleluya, alaba esta tarde, gloria al Señor. Gloria a Dios que vive, gloria a Dios. Bendito sea el Señor, es necesario. Bendito, ¿cuánto estamos entendiendo esta tarde? Gloria al Señor, estamos alabados sea Jesús. Qué bueno es Dios, gloria al Señor. Qué bueno es Jesús. Qué bueno es el Señor, aleluya, gloria a Jesús. Alabado sea que necesitamos la justicia de Dios. La religión no nos sirve, gloria a Jesús. La apariencia no nos sirve, gloria al Señor. El querer aparentar, gloria al Señor, no sirve delante de Dios. Sirve tal vez delante de los hombres, gloria al Señor, pero delante de Dios las apariencias no valen, gloria a Jesús. El Señor conoce nuestra condición. El Señor nos habla, bendito sea Cristo, porque el Señor quiere cambiar nuestra condición, aleluya. Porque tenemos un acusador. Tenemos alguien que nos acusa, gloria al Señor. La Biblia muestra en el libro de Zacarías capítulo 13 cuando el sacerdote Josué dice que se presentó delante de Dios. Ahí estaba Satanás, que el Señor lo reprenda. Él estaba acusándolo. Él le decía, mira, esas vestiduras que él tiene no son dignas, gloria al Señor. Esas vestiduras están manchadas, gloria al Señor, aleluya. Estas vestiduras, bendito sea el Señor, aleluya, no son dignas de estar delante de la presencia de Dios, gloria a Jesús. Y el sumo sacerdote tuvo que agachar la cabeza, bendito sea el Señor. Pero ya se oyó una voz que decía, aleluya, quítenle esa vestidura, gloria al Señor, y pónganle la vestidura santa, la vestidura de justicia, la vestidura de Cristo, gloria al Señor. Esta tarde Él quiere ponerte esa vestidura de justicia, esa vestidura de la sangre del Cordero, esa vestidura, gloria al Señor, para la vida eterna, aleluya. Oh, gloria a Dios, aleluya. ¿Cuánto pueblo está en una religión, gloria al Señor? ¿Cuánto pueblo está, bendito sea el Señor, aleluya, en una religión, gloria a Jesús? Alabado sea el Señor. Y unge tus ojos con colirio para que veas, gloria a Jesús. Qué importante, gloria al Señor. Esta ciudad era muy famosa porque, gloria al Señor, eran muy buenos para, gloria al Señor, para producir colirio, gloria a Jesús. Y todos saben que el colirio es usado para enfermedad de los ojos, gloria al Señor. Bendito sea el Señor, aleluya. Él estaba diciendo, gloria al Señor, aleluya, yo sé que tú tienes estas cosas materiales, pero yo quiero, gloria al Señor, aleluya, que compres oro de mí, gloria a Jesús. Yo quiero, bendito sea Cristo, aleluya, llenarte, bendito sea el Señor. Pero yo también, gloria al Señor, aleluya, yo quiero darte, gloria al Señor, esa visión espiritual, gloria a Jesús. Yo quiero abrirte los ojos esta tarde, gloria al Señor. Bendito sea Cristo. Es probable que estés en la iglesia, gloria al Señor, pero tal vez no entiendes la visión de lo que es estar en una iglesia, gloria al Señor. Tal vez no entiendes el propósito por el cual Dios te ha llamado, gloria al Señor. Tal vez estás, vienes, cantas, gloria al Señor, aleluya, alabas, te gozas, pero saliendo de esa puerta, tú no puedes, tu vida espiritual no despega, gloria al Señor, porque no tienes, bendito sea el Señor, la visión espiritual que Dios quiere para tu vida, gloria al Señor. Pero el Señor te dice, gloria al Señor, mira, yo sé que tienes que estar cegado, aleluya, que no puedes, gloria al Señor, comprender tu condición, bendito sea Cristo, pero déjame ponerte el colirio espiritual, déjame darte un toque a tu vida, gloria al Señor, déjame tratar contigo, déjame, gloria al Señor, entrar, gloria al Señor, aleluya, y deja, bendito sea Cristo, que yo abra tu visión espiritual para que te metas al proceso, para que te metas a la obra de Dios, para que tú apoyes al pastor, para que tú puedas entrar, gloria al Señor, aleluya, en ese perdón, en esa gracia que yo te estoy ofreciendo, gloria a Jesús.
Alabado sea el Señor. Hay pueblo de Dios, gloria a Jesús, que está en las iglesias, pero no entiende cuál es el propósito por el cual han sido llamados, gloria a Jesús. La Biblia dice que los discípulos iban caminando camino de Emaús, y el Señor les hablaba, gloria al Señor, y les decía, gloria a Jesús. Y les hablaba, gloria al Señor, aleluya. Y así como habrán muchos, los benditos sea el Señor, allá en la Odisea, que le estaban hablando, gloria a Jesús, que el ángel de la iglesia, que el pastor se paraba, aleluya, gloria al Señor, y les decía, alabado sea el Señor, hay ayuno, aleluya. Ellos no entendían, y yo les decía, vete al parque, gloria a Jesús, porque ellos no entendían, gloria al Señor, no entendían la visión, gloria a Jesús. Ellos no entendían el propósito, bendito sea el Señor. Hasta que la Biblia dice que el Señor entró, gloria a Jesús, y les dio pan y vino, y le dieron al Señor, gloria a Jesús. Bendito sea el Señor, aleluya. Con razón ardía nuestro corazón, aleluya, cuando aquella palabra la oía, gloria al Señor, y tú sabías que te estaba hablando a ti, gloria al Señor. Dios, bendito sea el Señor, está hablando a tu vida esta tarde, gloria al Señor. Y tú sabes que Dios te está hablando esta tarde, gloria a Jesús. Alabado sea el Señor. Y Dios quiere abrirte esa visión. Dios quiere darte a entender, gloria al Señor, el propósito que tiene para tu vida, gloria a Jesús. Cuando yo llegué al Evangelio, gloria al Señor, yo recuerdo que me decían, Dios tiene un propósito en tu vida, gloria al Señor. Y yo me emocionaba, gloria al Señor. Pero, gloria al Señor, cuando yo me metí en ese propósito, yo me di cuenta que el propósito de Dios era totalmente diferente al que yo traía, gloria a Jesús. Bendito sea el Señor. El propósito de Dios no era como yo pensaba, gloria a Jesús. Y lo más seguro es que Dios quiere cambiarte el rumbo a tu vida, gloria al Señor. Dios quiere que camines de acuerdo al propósito de Dios, gloria a Jesús. Alabado sea el Señor. El amor de Dios demanda de nosotros. Dios quiere tratar con nuestras vidas. Sé pues celoso, dice la palabra, y arrepiéntete, gloria a Jesús. Esta iglesia, gloria a Jesús, ya era indiferente a la palabra de Dios. Esta iglesia, gloria a Jesús, ya no le afectaba, gloria al Señor, que la palabra se predicara. Tenía una arrogancia delante del ángel de la iglesia, aleluya. Pero el Señor le dice, sé celoso, gloria al Señor. Vuelve, bendito sea el Señor, sé celoso de la doctrina, sé celoso de la santidad, sé celoso, aleluya, de congregarse, sé celoso de, bendito sea el Señor, de ir a la vigilia, bendito sea el Señor, de amar al prójimo, aleluya, de estar en el propósito de Dios, de estar en el culto misionero, el meterte en el propósito de Dios, aleluya, gloria al Señor. Porque tristemente hoy vemos iglesias, gloria al Señor, aleluya, que caminan, gloria al Señor, al ritmo del mundo. Bendito sea el Señor. Hay iglesias que hoy están de fiesta, que muy pronto van a tener, gloria al Señor, aleluya, fiesta, gloria a Jesús, porque están caminando, gloria al Señor, al propósito del mundo, gloria al Señor, aleluya. Bendito sea Cristo. Pero Él le dice, se fue celoso, y Él no está diciendo, bendito sea el Señor, se fue celoso y sigue así como quiera, gloria al Señor. Él le dice, arrepiéntete, gloria al Señor. Alabado sea Cristo, aleluya, gloria al Señor. Alabado sea el Señor. Yo quiero que tú te vuelvas a mí, gloria a Jesús. Yo quiero tratar contigo, gloria al Señor. Bendito sea el Señor. Verso 20, gloria a Jesús, donde comenzamos, gloria al Señor. He aquí yo estoy a la puerta, gloria a Jesús, y llamo, gloria al Señor. Si alguno oye mi voz, bendito sea el Señor. Bendito sea, si alguno oye mi voz, dice el Señor. La iglesia de la Odisea, gloria al Señor, estaba tan cómoda, estaba tan fría, estaba tan tibia, gloria al Señor, más bien tibia, gloria a Jesús. Porque estando frío, gloria al Señor, tenemos la posibilidad de que el Señor nos llame, gloria a Jesús. Pero la triste condición del tibio es que el tibio dice, yo estoy bien, gloria a Jesús. Yo estoy bien, gloria al Señor. Yo me congrego una vez a la semana, pero yo estoy bien. Ahí la llevo, gloria al Señor. Así ni me toman en cuenta, bendito sea, pero tampoco me voy al mundo, gloria al Señor. Ese es el tibio, gloria a Jesús. El que está allá y está acá, gloria a Jesús. Cuando le ponen, baila al ritmo de que le cantan, gloria al Señor. Ese es el tibio, gloria a Jesús. Bendito sea el Señor. Pero el Señor quiere, bendito sea Cristo, aleluya, gloria al Señor, que sea celoso, gloria a Jesús. Y el Señor no le está hablando al mundo, gloria al Señor. Si hay amigos aquí entre nosotros,
Cristo quiere salvarte, gloria al Señor. Cristo quiere darte la salvación, bendito, a ningún precio material, gloria al Señor. Bendito sea el Señor. Esa gente que predica, gloria al Señor, que te dice que des dinero para que Dios te bendiga, esa gente le está mintiendo a la gente, gloria al Señor. Cuando tú te arrepientes y tú obedeces la palabra, gloria al Señor, la obediencia traerá bendición de Dios a tu vida, gloria al Señor, aleluya. Bendito sea Cristo. La obediencia, la bendición vendrán, gloria al Señor. Y si no, bendito sea el Señor, decía el apóstol Pablo, vamos a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque cuando se habla de dinero, cuando Cristo confrontaba a la gente, gloria al Señor, les hacía ver, gloria al Señor, que a los que tenían dinero, que tenían que estar dispuestos a perderlo todo por Él, gloria al Señor. Esa es la prosperidad de Cristo, gloria al Señor. Y qué bueno que si Dios nos da, porque nos da, gloria al Señor, y lo reconocemos. Pero el mensaje de Dios es un mensaje sano, céntrico, gloria al Señor. Bendito sea el Señor. He aquí yo estoy a la puerta, gloria a Jesús. He aquí yo estoy a la puerta, gloria al Señor. Y llamo, gloria a Jesús. Le está hablando a una iglesia, gloria al Señor. Le está hablando porque ellos habían sacado a Jesucristo y habían cerrado la puerta, gloria al Señor, y habían hecho su show, gloria al Señor. Tenían su prosperidad, tenían, gloria al Señor, su materialismo, tenían sus fábulas, tenían, gloria al Señor, gente que los entretenía, gloria al Señor, y Jesucristo estaba afuera, gloria al Señor, tocando la puerta, gloria al Señor, como ese que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Alabado sea el Señor. Ponte de pie esta tarde, verso. Dios quiere tratar con tu vida, gloria al Señor. Dios quiere tratar con tu vida esta tarde, gloria al Señor. Alabado sea Jesús. Dígale gracias, Señor, esta tarde, gloria a Jesús. Vamos a cantar un canto esta tarde, gloria al Señor. Gracias, poderoso Dios. Gracias, Jesús. Oh, Padre, gracias. Hemos predicado tu palabra, Señor. Gloria a Jesús. Dios está hablando esta tarde a tu corazón. Ahí medita con el Señor. Gloria al Señor, aleluya. Dile, Señor, gloria a Jesús. Señor, yo quiero estar, gloria a Jesús, a cuentas contigo, gloria al Señor. Alabado sea el Señor. Si su condición es esta, gloria al Señor, qué bueno, gloria a Jesús. Siga ahí prendido en el Espíritu, caliente, porque así lo quiere el Señor. Amén. Así es. A Timoteo le decía Pablo, aviva ese fuego, Timoteo, porque a lo mejor Timoteo estaba ya flaqueando, pero ahí estaba, gloria al Señor. Aviva ese fuego, Timoteo, gloria al Señor. Bendito sea Cristo. El Señor está tocando a tu corazón esta tarde, gloria a Jesús. Gloria al Señor. Sabemos que tenemos necesidad de Dios. Sabemos que tenemos necesidad de Dios. Alabado sea Cristo. Levante su mano al cielo y dígale gracias esta tarde, gloria al Señor. Oh, bendito sea el Señor. Gracias, Jesús. Venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros. El Señor quiere tratar con tu vida esta tarde, gloria a Jesús. Si viene un amigo entre nosotros esta tarde, aquí está Jesucristo y quiere restaurar tu vida. Porque la iglesia ha sido designada para eso, para salvar las almas, para restaurar matrimonios, para romper cadenas, para que te quite el vicio, gloria a Jesús, para que puedas ver una vida fructífera espiritual, gloria a Dios, gloria al Señor. Muchas veces, bendito sea el Señor, alabado, tenemos una decadencia espiritual, gloria a Jesús, en la cual no podemos llorar por nosotros mismos. Pero Dios quiere que nosotros despeguemos, gloria al Señor. Dios quiere darnos, gloria al Señor,